Hola, hola. Ha llegado el día del acuerdo final y creo que lo más importante que podemos hacer ahora es llenar las redes sociales y generar a la sociedad colombiana de razones para tener confianza y tener la certeza de que sí es posible acabar con la guerra en Colombia. Para ello voy a empezar un reto, el reto de las 3 razones por el sí. Yo voy a decir 3 razones por las cuales voy a votar sin el plebiscito y voy a retar a 3 personas más al final del video para que ellos hagan lo mismo en otro video. Voy a decir mis razones. La primera es que si ganan sin el plebiscito será una oportunidad de oro para las víctimas en Colombia. La guerra en Colombia ha sido una guerra supremamente cruenta, más de 7 millones de víctimas en general, 6.700.000 víctimas de desplazamientos forzados, 300.000 víctimas de amenazas en Colombia y más de 160.000 víctimas de desaparición forzada. Si ganan 100 plebiscitos se abren las condiciones para que un victimario importantísimo, que es las FARC, abran el camino de la verdad, contándonos lo que pasó para poder esclarecer la situación de las víctimas y así generar un proceso de reconciliación, de verdad y de justicia. Porque para una víctima la justicia no solamente es ver al victimario en la cárcel, sino además saber qué pasó con su familiar o saber quién fue quien lo victimizó. Mi segunda razón para votar sin el plebiscito es que si gana el sí, será una oportunidad de oro para el campo colombiano. La guerra ha condenado al campo a la exclusión, a la violencia y al subdesarrollo. Durante los años más duros de la guerra era imposible, por ejemplo, pensar que uno iba a desarrollar su vida en el campo sin alguna violencia que lo estuviera amenazando o que impidiera que desarrollara uno su proyecto de vida. Era el caso, por ejemplo, de muchísimas personas que terminaban su carrera de medicina y tenían que ir a hacer el agrario, pero muchos de ellos se rehusaban a ir a ciertos lugares del país por un obvio peligro que había inminente, así mismo con profesores de escuelas públicas y demás. Por otro lado, también el fin de la guerra en el campo lo que implica es que pueda llegar de una vez por todas el desarrollo de ciertas cosas básicas, como las vías, como la electricidad, como el acueducto, de muchos de los pueblos que antes estuvieron gobernados por la guerrilla y en los cuales hoy puede entrar el Estado. Mi tercera razón para votar sí en el plebiscito es que si ganan el sí, tenemos una oportunidad histórica para desarmar a un actor de violencia que ha llenado de terror y de dolor al pueblo colombiano, que es la guerrilla de las FARC. Si ganan no, lo que estamos es dándole el permiso para que vuelvan otra vez a usar la violencia, a usar las armas para hacer política o para hacer sus negocios. Y realmente no tiene ningún sentido que un país que repudia la violencia de la guerrilla hoy le dé permiso para que vuelva a ejercerla. Los niveles de bajas en las acciones armadas en estos últimos años y por ende también en la reducción de muertes producto de la guerra han sido históricos. Entonces sí es posible acabar la guerra en Colombia. Pero ojo, que si gana el sí en el plebiscito no necesariamente es que el día de mañana tengamos la paz. Para que haya paz en Colombia, tiene que haber un diálogo entre la ciudadanía, entre las víctimas de la guerra y entre los victimarios, entre los paramilitares, entre el ELN y también esos agentes del Estado y de la rosca que han saqueado y que han despojado de sus oportunidades a los ciudadanos durante décadas. Para ello es necesaria una constituyente, donde se hablen y se resuelvan los problemas de la gente, el problema de la salud que es terrible, el problema de la educación, el problema del hambre en Colombia y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo reto a Daniel Rojas Medellín, a Andrés Charri y a Rafa, el de las crónicas de Rafa, para que hagan un video diciendo sus razones para votar sí en el plebiscito e inviten a 3 personas más para que hagan ese mismo video. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima. Chao.